De acuerdo, aquí tienes el bloque 1 de la historia, la traición, escrito en *** Spanish, Spain, ***, y siguiendo rigurosamente todas las directrices, especificaciones técnicas y objetivos emocionales solicitados. ***, almohadilla, 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 ***. Acto 1. La humillación, ***. Bloque 1. La traición, ***. El olor a salitre y a crisantemos caros se mezclaba en el aire del atardecer, una combinación extraña que se me adhería a la piel y a la ropa. Había conducido durante 2 días enteros, casi 1300 kilómetros sin apenas descansar, con el corazón encogido por una emoción que creía pura e inquebrantable. La boda de mi única hija, Sofía. El vestido que llevaba puesto, de un azul sereno que recordaba al mar de nuestra infancia, lo había cosido yo misma durante noches de insomnio, hilvanando en cada puntada los recuerdos de su niñez y mis esperanzas para su futuro. Imaginaba su sonrisa al verme, una sonrisa amplia y genuina, el reflejo de la que yo le dedicaba. Pero la sonrisa que me recibió fue una mueca tensa, un rictus de fastidio apenas disimulado que me golpeó como una ráfaga de viento helado en pleno agosto. No entendía nada, pero el frío ya había empezado a instalarse en mis huesos. Javier, su prometido, un hombre cuya desmedida ambición se reflejaba en el brillo casi insultante de sus zapatos italianos, se inclinó para susurrarle algo al oído. Sus ojos no se detuvieron en mí ni un segundo. Me barrió con la mirada como si fuera parte del mobiliario, un objeto sin importancia en su día perfectamente orquestado. Sofía se volvió hacia mí, y su voz, esa voz que yo había acunado en canciones de cuna y consolado en pesadillas nocturnas, sonó hueca y distante, desprovista de cualquier calidez. «Mamá, qué sorpresa, no sabía que realmente vendrías», dijo. Cada una de esas palabras fue una pequeña aguja de hielo clavándose directamente en mi pecho, perforando la ilusión que me había sostenido durante el largo viaje. Una sorpresa. ¿Acaso una madre necesita una invitación formal para asistir al día más importante de la vida de su hija? Me explicó, con la mirada perdida en algún punto por encima de mi hombro, que había habido un error de organización de última hora. Un error. Así llamó a mi presencia. Mi sitio, al parecer, no estaba en la mesa presidencial junto a ellos, junto a la familia que yo misma había creado. La excusa era tan frágil, tan transparente, que sentí como la vergüenza ajena se mezclaba con mi propio dolor. Me sentí como una intrusa, una nota discordante en su sinfonía de perfección y apariencias. Observé a Javier, que asentía con gravedad fingida, su mano posesivamente apoyada en la cintura de mi hija, como si la estuviera protegiendo de mí, de la mujer que le había dado la vida. En ese instante comprendí que yo ya no formaba parte de su definición de familia. Una joven con un pinganillo me condujo con una eficiencia impersonal, a una mesa en el rincón más alejado del jardín, casi oculta tras un enorme macetero de hortensias. Mis compañeros de exilio eran unos primos lejanos de Javier a los que jamás había visto, personas de rostros amables pero indiferentes que intercambiaban conmigo frases de cortesía vacías. Desde mi puesto de observación, la boda se desarrollaba como una película en la que yo era una espectadora no deseada. Veía sus siluetas recortadas contra las luces del atardecer, veía cómo reían, cómo brindaban, cómo mi yerno pasaba un brazo protector sobre los hombros de mi hija mientras ella apoyaba la cabeza en él. Eran una estampa perfecta, una mentira bellamente iluminada de la que yo había sido deliberadamente borrada. ¿Cómo podían hacerme esto? El sol se ocultó y la noche trajo consigo una brisa fría que no lograba apagar el fuego que sentía en las mejillas. Necesitaba aire, una excusa para alejarme de las miradas compasivas o curiosas de los desconocidos que me rodeaban. Me levanté con la excusa de ir al servicio, un pretexto para estirar las piernas y tratar de recomponer la dignidad que se me escapaba a jirones. Al pasar cerca de su mesa, la risa y el murmullo de las conversaciones me envolvieron, haciéndome sentir aún más invisible. Fue entonces cuando oí la voz de Javier, clara y cortante como el filo de un cuchillo, atravesando el ruido ambiental. Tranquila, cariño, es solo tu madre y su manía de aparecer donde no la llaman. Mañana volverá a su pequeño mundo y podremos seguir con el nuestro. Esperé la respuesta de Sofía. Esperé una defensa, una palabra de reproche hacia su futuro marido, un gesto mínimo que me indicara que aún quedaba algo de la niña que yo había criado. Pero lo único que recibí fue silencio. Un silencio denso, pesado, que se estrelló contra mí con la fuerza de una confesión. Su silencio fue la traición definitiva, la firma en un contrato de abandono que yo no sabía que estaba negociando. En ese mutismo cómplice, Sofía me repudió,
Me arrancó de su vida con una crueldad pasiva que dolía mucho más que cualquier grito. Me di la vuelta antes de que pudieran verme, sintiendo que mis piernas apenas me sostenían. Aquel fue el último error que cometerían creyéndome débil. El resto de la celebración transcurrió en una neblina de dolor sordo. No recuerdo qué comí, ni con quién intenté conversar. Mi cuerpo estaba allí, sentado en aquella silla de forja, pero mi mente estaba a 1000 kilómetros de distancia, reviviendo una y otra vez la escena, el tono despectivo de Javier, el silencio atronador de mi hija. Cada carcajada que llegaba desde la mesa principal era una tortura, cada brindis un recordatorio de mi exclusión. Me convertí en una experta en sonreír sin sentir, en asentir sin escuchar, en existir sin estar presente. Era un fantasma en el banquete de la felicidad de mi propia hija, una reliquia de un pasado que a ellos evidentemente les estorbaba. ¿Tantos años de sacrificio para esto, para ser un estorbo? Me marché antes de que cortaran la tarta, sin despedirme. Nadie notó mi ausencia, o si lo hicieron, no les importó lo suficiente como para buscarme. Caminé por el sendero de grava que llevaba al aparcamiento, y el sonido de mis propios pasos sobre las piedras fue lo único que rompió el silencio de mi retirada. Cada crujido era un eco de mi corazón rompiéndose. Dentro del coche, el vestido azul que había cosido con tanto amor me pareció un disfraz ridículo, el uniforme de una necia. Apoyé la frente en el volante frío y por fin me permití que las lágrimas fluyeran, silenciosas y amargas, quemándome la piel. No lloraba de tristeza sino de una rabia helada que empezaba a germinar en lo más profundo de mi ser. El viaje de vuelta fue un borrón de asfalto y farolas solitarias que desfilaban ante mis ojos como espectros. La radio permaneció apagada, pues no podía soportar ninguna melodía que hablara de amor o felicidad. El silencio del habitáculo era mi única compañía, un espacio donde las preguntas retóricas rebotaban sin encontrar respuesta. ¿En qué momento me había vuelto invisible para ella? ¿Cuándo dejó de ser mi niña de coletas y se convirtió en esa mujer extraña de mirada fría y corazón calculador? Cada kilómetro que me alejaba de aquella fiesta lujosa, era un paso más hacia una verdad insoportable. El amor que yo sentía por mi hija era unilateral, una devoción que ella recibía como una obligación y no como un regalo. Al llegar a casa, el amanecer teñía el cielo de un gris pálido y desolador. La puerta se abrió con un chirrido familiar, pero el interior, que antes me parecía un refugio lleno de recuerdos felices, ahora se sentía como un mausoleo. Un mausoleo de mi propia estupidez, de un amor incondicional que había sido despreciado y pisoteado. Cada fotografía colgada en la pared, cada objeto que evocaba un momento compartido, era ahora un puñal que se removía en la herida. Las imágenes de una Sofía sonriente, con las mejillas sonrosadas y los ojos llenos de inocencia, me miraban desde los marcos de plata como una burla cruel, testigos mudos de lo que había perdido o, quizás, de lo que nunca tuve realmente. Me dejé caer en el viejo sillón de orejas de mi marido, Ricardo, su sillón. El cuero gastado pareció abrazarme, un consuelo fantasmal de un tiempo en que yo no estaba sola, en que era valorada. El agotamiento del viaje y la carga emocional de la noche me pesaban como una losa de plomo. Pero mi mente estaba más lúcida que nunca. El dolor era tan profundo, tan agudo, que ya no podía simplemente contenerlo o llorarlo. Tenía que transformarse en otra cosa, en un motor, en un propósito. No podía seguir siendo la alfombra sobre la que todos limpiaban sus sucias botas de diseño. Algo dentro de mí tenía que morir esa noche para que otra cosa, más fuerte y mucho más fría, pudiera nacer. La humillación pública había sido diseñada para anularme, para reducirme a una anciana senil y dependiente a la que podían manejar a su antojo. Susurraban sobre mi incapacidad para gestionar mis pequeñas finanzas, sobre la necesidad de vender la casa familiar en la costa, un bien improductivo, como la llamó Javier una vez. Querían tutelarme, encerrarme en una jaula dorada de condescendencia, mientras ellos disponían de lo poco que creían que yo tenía. Su ingratitud era un abismo sin fondo, un vacío que había devorado todos mis años de dedicación. Creían que mi vida entera se reducía a hornear pasteles y cuidar de mis nietos cuando a ellos les viniera en gana. No tenían ni la más remota idea de quién era yo en realidad. Miré mis manos, surcadas por las venas y las manchas de la edad. Eran las manos de una madre, de una esposa, de una cuidadora. Habían cambiado pañales, curado heridas, aplaudido en funciones escolares, y sostenido frentes febriles. Pero también eran las manos que habían ayudado a Ricardo a construir su primer negocio desde la nada, las manos que habían tecleado informes hasta la madrugada, y las que habían firmado documentos importantes cuando él no podía. Ellos solo veían la fachada de la abuela entrañable.
la figura decorativa que completaba un cuadro familiar idílico. Nunca se molestaron en mirar más allá, en descubrir la inteligencia y la fortaleza que mi marido siempre había admirado en mí. El desprecio en la voz de Javier no era nuevo, solo que esta vez lo había hecho delante de todos, con el beneplácito silencioso de mi hija. Siempre me había tratado con esa superioridad del nuevo rico, del hombre que se ha hecho a sí mismo sin ayuda, ignorando convenientemente que gran parte del capital inicial para su brillante empresa había salido de los ahorros de toda una vida de Ricardo y míos. Un préstamo que por supuesto nunca tuvo intención de devolver, lo consideraba su derecho, una especie de herencia anticipada. Y Sofía, cegada por el lujo y la vida fácil que él le proporcionaba, había adoptado su misma visión del mundo, una en la que el valor de las personas se medía por su cuenta corriente. Aquella noche en la soledad de mi salón, rodeada por los fantasmas de un pasado feliz, tomé una decisión irrevocable. Las lágrimas se secaron en mi rostro. El dolor no desapareció, sino que se cristalizó, transformándose en una determinación gélida y afilada. Ya no era una víctima. La mujer que había conducido llena de ilusión a la boda de su hija, había muerto en aquella mesa del rincón. La que había regresado era otra persona, una mujer a la que le habían arrebatado todo menos una cosa: la capacidad de pensar, de planificar, de actuar. Ellos habían subestimado a la persona equivocada, y ese error de cálculo iba a costarles absolutamente todo lo que daban por sentado. Recordé una conversación con Ricardo. Años atrás, estábamos en el porche mirando las estrellas. Elena, me dijo con esa seriedad suya tan particular, tú eres más fuerte que todos nosotros juntos. Eres como un río subterráneo, silencioso en la superficie, pero con una fuerza capaz de erosionar montañas. En aquel momento, sus palabras me parecieron una exageración poética, un piropo de un marido enamorado. Ahora, en la desolación más absoluta, entendía su verdadero significado. Había permitido que mi fuerza permaneciera oculta, canalizada únicamente hacia el cuidado de mi familia. Ya no. El río iba a cambiar su curso y a salir a la superficie con una fuerza arrolladora. ¿Cómo era posible que mi propia hija, la niña a la que le leía cuentos sobre la bondad y la honestidad, se hubiera convertido en un ser tan materialista y cruel? ¿Fue culpa de Javier, o esa semilla de egoísmo había estado siempre latente en ella esperando el terreno adecuado para florecer? Me torturé con estas preguntas durante horas, buscando una explicación, un fallo en mi educación, algo que justificara su comportamiento. Pero no había justificación posible. Era una elección. Sofía había elegido el brillo del oro sobre el calor del amor de una madre. Y las elecciones, como bien le había enseñado yo de pequeña, siempre tienen consecuencias. El plan de vender la casa de la costa, nuestra casa, el lugar donde Sofía aprendió a nadar y donde pasamos los veranos más felices, fue la gota que colmó el vaso. Lo mencionaron como si fuera un trámite, una decisión empresarial lógica para liberar capital. No entendían que cada rincón de esa casa estaba impregnado de vida, de risas, de la presencia de Ricardo. Para ellos era un activo inmobiliario. Para mí, era el santuario de mi familia, el último bastión de mis recuerdos. Venderla no era solo una cuestión de dinero, era un intento de borrar mi historia, de eliminar el pasado para construir su futuro sobre sus cenizas. No se lo iba a permitir. La noche avanzaba y con ella, una extraña calma se apoderó de mí. La incredulidad y el desamparo iniciales dieron paso a una claridad mental que me sorprendió. Por primera vez en muchos años, no estaba pensando en las necesidades de nadie más. No me preocupaba si Sofía había comido, si Javier había cerrado un buen negocio, o si los niños necesitarían que los cuidara el fin de semana. Mi universo, que siempre había girado en torno a ellos, acababa de sufrir un violento cambio de centro. Ahora, el único centro era yo, y la profunda, innegociable necesidad de impartir una lección. Una lección que no olvidarían jamás. Me levanté del sillón y caminé hacia el despacho de Ricardo. Una estancia que apenas había usado desde su muerte. El aire olía a libros viejos y a su colonia. Todo estaba exactamente como él lo había dejado. Abrí el cajón central de su escritorio de caoba y mis dedos rozaron un sobre lacrado, con mi nombre escrito en su caligrafía firme y elegante. Me había pedido que no lo abriera a menos que sintiera que lo había perdido todo, que me encontrara en una encrucijada sin salida. Creí que ese día nunca llegaría, pero me equivocaba. Con manos temblorosas pero firmes, rompí el sello. Ellos no tenían ni la más remota idea de lo que yo estaba a punto de descubrir.
El cinismo de Javier, su aire de superioridad, se basaba en la creencia de que yo era una mujer simple, una viuda con una pensión modesta y algunos ahorros, completamente ajena al mundo real de los negocios y el poder. Me veía como un fósil de otra época, una figura maternal y dócil, cuya única función era proporcionar apoyo emocional incondicional. Sofía, por su parte, había interiorizado esa visión. Para ella, yo era su mamá, una entidad fija e inmutable, no una persona con su propia historia, sus propias capacidades y sobre todo, sus propios límites. Ambos habían cometido el error de confundir mi paciencia con debilidad, y mi amor con estupidez. Un error fatal. Mientras el primer rayo de sol se filtraba por la ventana del despacho, me di cuenta de que el dolor no me había destruido. Me había forjado. La mujer que había sido humillada en aquella boda ya no existía. En su lugar, había una matriarca despojada de sus ilusiones, pero armada con una resolución de acero. Ya no lucharía por su amor ni por su respeto. Eso era una batalla perdida. Ahora lucharía por mí misma, por el legado de mi marido y por una forma de justicia que ellos, en su arrogancia, ni siquiera podían concebir. La lección no sería sobre venganza, sino sobre el valor. El verdadero valor de las cosas que el dinero no puede comprar, y que ellos habían despreciado tan alegremente. La imagen de su mesa, llena de gente riendo y copas de champán, se grabó a fuego en mi memoria. Esa imagen sería mi combustible. Cada vez que dudara, cada vez que un resquicio del viejo amor maternal intentara suavizar mi determinación, recordaría esa escena. Recordaría la espalda de mi hija mientras yo era conducida a mi rincón, recordaría el desdén en la voz de su marido y por encima de todo, recordaría el peso de ese silencio aplastante. No habría marcha atrás. Habían iniciado una guerra, sin saber que su oponente tenía a su disposición un arsenal que ellos ni siquiera sabían que existía. El mundo que conocían, su mundo de lujo, apariencias y privilegios inmerecidos, estaba construido sobre cimientos que yo estaba a punto de demoler. Lo haría de forma metódica, legal e impecable. No con gritos ni con violencia, sino con la fría precisión de un cirujano extirpando un tumor. Les quitaría todo, no para destruirlos, sino para obligarlos a reconstruirse desde cero, para que aprendieran por las malas lo que no habían querido aprender por las buenas. Que el respeto no se hereda, se gana, y que a una madre nunca, bajo ninguna circunstancia, se la abandona en el rincón más oscuro del jardín. La humillación que sentí no fue solo personal, fue un ataque a todo lo que yo representaba, una vida de sacrificio, de amor incondicional, de poner siempre a los demás por delante de mí. Al despreciarme a mí, despreciaron esos valores. Al tratarme como un objeto inservible, revelaron su propia bancarrota moral. Querían controlar mis finanzas, vender mi casa. Pronto descubrirían que estaban jugando en una liga muy superior a la suya, y que las reglas del juego las iba a poner yo. La partida acababa de empezar, y yo tenía todas las cartas ganadoras en mi mano. Solo tenía que aprender a jugarlas. Me senté en la silla del escritorio de Ricardo, la misma desde la que él había dirigido su pequeño imperio durante décadas. Sentí el poder simbólico de ese gesto. Ya no era la viuda desolada en el sillón del salón, sino la heredera de su legado, la guardiana de su voluntad. La tristeza se había evaporado, dejando en su lugar un propósito claro y definido. Ellos creían que mi mundo era pequeño y limitado. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Mi mundo era mucho más grande y poderoso de lo que jamás habían imaginado, y yo estaba lista para reclamarlo. El sol ya estaba alto en el cielo, inundando la habitación con una luz nueva y prometedora. Por primera vez desde la muerte de Ricardo, no me sentía sola. Sentía su presencia a mi lado, no como un recuerdo doloroso, sino como una fuerza que me impulsaba, que aprobaba la decisión que estaba tomando. Él siempre había confiado en mi fortaleza, incluso cuando yo misma dudaba de ella. No le iba a fallar, no me iba a fallar a mí misma. La era de Elena, la madre abnegada, había terminado. Daba comienzo el reinado de doña Elena, y sus primeros decretos serían irrevocables. Me miré en el espejo del despacho. Las ojeras marcaban el cansancio de la noche en vela, pero mis ojos tenían un brillo diferente, un destello de determinación que no había visto en ellos desde hacía mucho tiempo. Ya no había rastro de la vulnerabilidad de la víctima. La mujer que me devolvía la mirada era una estratega, una reina destronada que se preparaba para recuperar su reino. Sofía y Javier habían encendido la mecha creyendo que solo provocarían una pequeña explosión controlada. No sabían que lo que habían despertado era un volcán inactivo. Tomé una última fotografía de Sofía de mi cartera, una en la que era una niña pequeña sonriéndome con adoración.
La miré durante un largo minuto, despidiéndome de la memoria de esa niña, de la madre que yo había sido para ella. Luego, con un gesto sereno, la guardé en un cajón. El duelo por la hija que había perdido acababa de terminar. Ahora solo quedaba lidiar con la mujer en la que se había convertido. Y para ello, necesitaría toda la frialdad y la inteligencia que poseía. La lección estaba a punto de comenzar, y sería impartida con una precisión implacable. De acuerdo, aquí tienes el bloque 2 de la historia, la revelación y el plano, escrito en *** Spanish, Spain, ***, y siguiendo rigurosamente todas las directrices, especificaciones técnicas y objetivos emocionales solicitados. ***, acto 2, el poder oculto ***, bloque 2, la revelación y el plano ***. El sobre que rompí aquella madrugada contenía una llave y una escueta nota manuscrita por Ricardo. Mi querida Elena, decía, cuando leas esto, acude a Mateo Vargas, él te lo explicará todo, confía en él como confiabas en mí. Y recuerda siempre la leona que llevas dentro, Mateo Vargas. El nombre resonó en mi memoria como un eco de otro tiempo. Era el abogado de Ricardo, su amigo más leal, un hombre de semblante serio, y una integridad inquebrantable al que no veía desde el funeral. La llave, fría y pesada en mi mano, pertenecía a una caja de seguridad en el Banco Central de la ciudad. Durante semanas, la nota y la llave permanecieron sobre la mesilla de noche, observándome. La apatía era un manto pesado que me impedía actuar, una niebla gris que ahogaba cualquier atisbo de iniciativa. Naquele momento, decidí que non choraría máis. Iría a lutar. Esa frase, en un idioma que no era el mío, resonó en mi mente como un mantra. Era una promesa silenciosa que me hice a mí misma en la oscuridad del despacho. La mujer que había sido humillada ya no existía. Sus cenizas eran el abono para la que estaba naciendo. Con una calma que me sorprendió, cogí el teléfono y marqué el número de Vargas y Asociados. La voz de la secretaria fue impersonal, pero cuando pronuncié mi nombre, se produjo un cambio inmediato. Hubo un silencio, un susurro ahogado, y luego la voz profunda y serena de Mateo llenó la línea. Doña Elena. La estaba esperando. No preguntó por qué había tardado tanto. Simplemente me dio una cita para el día siguiente. Colgué el teléfono sintiendo que acababa de cruzar un umbral invisible. El despacho de Mateo olía a cuero viejo, a papel y a la confianza que solo el tiempo puede otorgar. Estaba en el corazón financiero de la ciudad, un mundo de cristal y acero que me resultaba completamente ajeno. Me recibió con una reverencia casi imperceptible, un gesto de respeto que nadie me había dedicado en años. No me trató como a una anciana frágil sino como a una cliente importante, a una igual. Me ofreció un café y, sin más preámbulos, colocó sobre la imponente mesa de caoba una serie de carpetas gruesas, encuadernadas en piel oscura. Ricardo era un hombre previsor. Doña Elena, comenzó, su voz era grave y pausada. Él siempre supo de su fortaleza, incluso cuando usted misma la dudaba. Lo que voy a mostrarle es el testamento de esa fe que tenía en usted. Abrió la primera carpeta. Dentro no había un testamento convencional, sino la estructura de un holding empresarial. Nombres de empresas que nunca había oído, diagramas de flujo que conectaban corporaciones en paraísos fiscales, balances de cuentas con cifras que hicieron que mi vista se nublara por un instante. No entendía nada, y sin embargo lo entendía todo. Ricardo no solo había sido el dueño de una exitosa empresa de construcción como yo siempre había creído. Había sido un arquitecto financiero, un estratega silencioso, que había construido un imperio a la sombra, ladrillo a ladrillo, inversión a inversión. Y en cada documento, en cada acta de constitución, en cada título de propiedad, había un nombre que se repetía una y otra vez, como una firma indeleble, el mío. Yo era la única beneficiaria, la presidenta de todo. La revelación no me llegó como una ola de euforia, sino como una corriente de hielo que recorrió mi espina dorsal, extinguiendo los últimos rescoldos de dolor y autocompasión. La pena se transformó en una claridad mental casi dolorosa. La casa donde vivían Sofía y Javier, su lujoso chalet en la urbanización más exclusiva, no era suyo. Pertenecía a Inversiones Inmobiliarias del Sur S.L., una de mis empresas. La brillante startup de marketing digital de Javier, no la había fundado él con su genio visionario. Había sido financiada en su totalidad por un préstamo de capital riesgo, concedido por Promociones Atlántico S.A., otra de mis filiales. Sus vidas, su estatus, su arrogancia, todo estaba construido sobre mis cimientos.
eran inquilinos en un castillo que creían propio, sin saber que la dueña era la mujer a la que habían desterrado a la mesa del rincón. Mateo me explicó los detalles con una paciencia infinita. Ricardo había estructurado todo a través de un fideicomiso ciego, gestionado por el bufete. El capital generaba rendimientos que se reinvertían automáticamente, creciendo de forma exponencial y silenciosa. Había dejado instrucciones muy precisas. Yo debía permanecer ajena a todo, viviendo mi vida con la modesta pensión de viudedad que todos creían que era mi única fuente de ingresos, a menos que se cumplieran dos condiciones. La primera, que yo decidiera voluntariamente activar mi control. La segunda, que Mateo considerara que mi bienestar o mi dignidad estaban siendo amenazados. La boda de Sofía, al parecer, había sido el detonante para él. Había estado esperando mi llamada desde entonces. Durante los siguientes 3 meses, el despacho de Mateo se convirtió en mi segundo hogar. Abandoné mi luto y mi reclusión para sumergirme en un curso intensivo de finanzas, derecho mercantil y estrategia corporativa. La mujer que horneaba pasteles y cosía vestidos fue reemplazada por una alumna voraz que devoraba informes anuales, analizaba carteras de inversión y aprendía a leer la letra pequeña de los contratos de apalancamiento. Mi vocabulario cambió. Palabras como amortización, ejecución de garantías y revocación de poderes se volvieron parte de mi léxico diario. Mateo era un mentor excepcional, respondiendo a mis preguntas con una precisión que afilaba mi mente. Vio nacer en mí a la estratega que Ricardo siempre supo que existía. Mi perspectiva del mundo cambió radicalmente. Ya no veía a mi hija y a mi yerno como familiares ingratos, sino como activos mal gestionados. Su tren de vida no era fruto de su éxito sino de mi pasividad. Cada cena en un restaurante con estrellas Michelin, cada viaje exótico, cada bolso de diseño, lo habían pagado con mi dinero, con el fruto del trabajo de mi marido, un hombre al que apenas honraban con su recuerdo. La rabia inicial se había disuelto, dejando en su lugar una determinación fría y un objetivo muy claro. No quería venganza. Eso era un acto emocional, desordenado y en última instancia insatisfactorio. Lo que yo quería era impartir una lección sobre el valor, el respeto y las consecuencias. El plan comenzó a tomar forma en mi mente, no como un arrebato de ira, sino como un proyecto empresarial. Lo diseñé con la misma meticulosidad con la que Ricardo habría diseñado un edificio. Cada paso estaba calculado, cada contingencia prevista. El objetivo no era la destrucción, sino la deconstrucción. Quería desmantelar su mundo pieza por pieza. No para dejarlos en la indigencia, sino para obligarlos a reconstruirlo desde cero, con sus propias manos. Quería que sintieran en su propia piel el peso de cada factura, la incertidumbre de llegar a fin de mes, la humildad de tener que pedir ayuda. Quería que aprendieran, por las malas, lo que no habían querido aprender por las buenas. La primera fase del plan se centraría en el pilar de su arrogancia, la empresa de Javier. Con Mateo, redactamos la notificación oficial. Promociones Atlántico S.A., en su calidad de inversor principal, ejecutaría la cláusula de reembolso acelerado del préstamo debido a una reestructuración estratégica de su cartera de inversiones. Era una jerga corporativa impecable, legalmente blindada. Le daríamos 30 días para devolver hasta el último céntimo del capital inicial, más los intereses acumulados. Una suma que yo sabía, gracias a los informes trimestrales que ahora recibía, que no poseían ni en sus sueños más optimistas, sería el primer temblor que agrietaría sus cimientos. La segunda fase atacaría su estilo de vida, el escaparate de su falso éxito. Las tarjetas de crédito corporativas, que utilizaban para sus gastos personales con una alegría insultante, serían canceladas de forma inmediata por actividad sospechosa y uso indebido de los activos de la empresa. Los 2 coches de alta gama, que estaban a nombre de una de mis empresas de leasing, serían reclamados al finalizar el mes por incumplimiento de las cláusulas de mantenimiento. Los pequeños lujos, las comodidades que daban por sentadas, se evaporarían de la noche a la mañana. Quería que sintieran el frío de la vulnerabilidad, la misma que yo sentí en aquella mesa solitaria en el jardín. La tercera y más devastadora fase sería la pérdida de su hogar. El chalet no era una propiedad, era un beneficio en especie vinculado al puesto de director general de Javier, en una empresa que estaba a punto de colapsar. Una vez que la empresa entrara en liquidación por no poder hacer frente a su deuda, el contrato de alquiler preferencial quedaría automáticamente anulado. Recibirían un aviso de desahucio con el plazo legal mínimo. El nido dorado que habían construido se convertiría en una jaula de la que tendrían que salir con lo puesto. Quería que entendieran el verdadero significado de la palabra hogar, algo que va mucho más allá de las paredes de una mansión.
Mientras diseñaba cada movimiento, mi transformación se completaba. Mi voz, antes suave y conciliadora, se volvió firme y decidida. Mi postura, antes ligeramente encorvada por el peso de los años y la pena, se enderezó. Comencé a vestirme con la ropa que había guardado en el fondo del armario, los trajes sastre de lana fría y las blusas de seda que usaba cuando ayudaba a Ricardo en los inicios de su empresa. La mujer que el espejo me devolvía ya no era la abuela entrañable y olvidada. Era doña Elena, la presidenta del Consejo de Administración. Una mujer que no pedía respeto, sino que lo imponía con su sola presencia. Mateo observaba mi evolución con una aprobación silenciosa. Un día, mientras revisábamos los últimos detalles, me preguntó: ¿Está segura, doña Elena? Una vez que pulsemos el primer botón, la reacción en cadena será imparable. El camino de vuelta, si es que existe, será muy diferente. Levanté la vista de los documentos y lo miré directamente a los ojos. En mi cartera ya no llevaba la foto de Sofía sonriendo. La había reemplazado por una imagen mental, la de su espalda mientras me daban la mesa del rincón. Empiece, Mateo, respondí con una calma que helaba. Es hora de que mi hija y su marido aprendan el verdadero significado de empezar de cero. Sabía que me llamarían, primero, con incredulidad, luego con rabia, finalmente con desesperación. Había ensayado mis respuestas, mis silencios. No habría gritos ni reproches por mi parte. Mi arma sería la indiferencia calculada, la lógica empresarial implacable. Cada una de sus súplicas emocionales se encontraría con un muro de jerga legal y procedimientos corporativos. Es una decisión del Consejo, Sofía, diría. Lo siento, Javier, pero las finanzas de la empresa no son un asunto personal, contestaría. Les hablaría en su propio idioma, el del dinero y el poder, un idioma que ahora yo dominaba mucho mejor que ellos. El plan no era perfecto, por supuesto. Contemplaba la posibilidad de que intentaran contraatacar legalmente. Pero Ricardo y Mateo habían construido un laberinto de fideicomisos y sociedades interpuestas tan complejo y sólido, que cualquier intento de litigio sería como intentar derribar una montaña con una cuchara de postre. Estaban atrapados en una red que ellos mismos habían ayudado a tejer con su codicia y su ceguera. Cada euro que habían gastado, cada lujo que habían disfrutado era un hilo más en esa red. Ahora yo simplemente iba a tirar de todos los hilos a la vez. En mi casa, comencé a hacer cambios. Guardé todas las fotografías de Sofía y su familia en una caja en el desván, no por rencor sino por necesidad. Necesitaba un espacio mental despejado, libre de la nostalgia y de los fantasmas del amor maternal que pudieran debilitar mi resolución. El sillón de Ricardo ya no era un lugar para llorar su ausencia, sino mi centro de mando, el lugar desde el que revisaba los informes que Mateo me enviaba a diario, y tomaba las decisiones que sellarían su destino. La casa dejó de ser un mausoleo para convertirse en mi cuartel general. Una tarde, revisando los extractos de las tarjetas de crédito, descubrí un detalle que me revolvió el estómago. El carísimo ramo de crisantemos que adornaba la mesa presidencial en la boda, esas flores cuyo olor se me había quedado grabado en la memoria, lo habían pagado con la tarjeta corporativa de la empresa financiada por mí. Habían usado mi propio dinero para escenificar mi humillación. Aquella pequeña pero hiriente revelación barrió cualquier atisbo de duda que pudiera quedarme. Ya no se trataba solo de una lección, se trataba de una cuestión de justicia poética. El poder que Ricardo me había legado no era solo financiero, era un poder transformador. Me había obligado a salir de mi caparazón, a redescubrir una parte de mí que llevaba décadas dormida, la mujer inteligente, resuelta y capaz que había ayudado a un joven constructor a levantar un imperio desde la nada. Ellos, con su crueldad, no me habían destruido, me habían despertado, me habían hecho el favor más grande de mi vida, aunque tardarían mucho tiempo en darse cuenta. Y yo me aseguraría de que tuvieran todo el tiempo del mundo para reflexionar sobre ello. La víspera de poner en marcha la operación me permití un pequeño gesto simbólico. Conduje hasta la casa de la costa, la que querían vender, la que consideraban un activo improductivo. Caminé por la playa al atardecer, sintiendo la arena bajo mis pies y el olor a salitre que, esta vez, no me traía recuerdos dolorosos, sino una sensación de paz y de propósito. Aquella casa no se vendería. Se convertiría en mi refugio, en el símbolo de mi nueva independencia. Era el primer activo que reclamaba como mío, no solo en el papel sino en el corazón. Al volver a la ciudad me sentí renovada, lista. El duelo había terminado. La planificación había concluido, ahora solo quedaba la ejecución. Mateo me llamó a la mañana siguiente, a primera hora. Su voz era puramente profesional. Doña Elena,
Todos los documentos están listos y firmados. Solo necesito su autorización verbal para enviar los burofax. Miré por la ventana de mi despacho, el mismo desde el que Ricardo había dirigido su mundo. El sol de la mañana se reflejaba en los rascacielos del distrito financiero, mi nuevo campo de batalla. Proceda, Mateo, dije. Que comience la lección. Colgué el teléfono y me serví una taza de té. El silencio en la casa era absoluto, pero en mi mente podía oír el sonido de la primera ficha de dominó al caer. Una ficha que golpearía a otra, y a otra, en una cascada de consecuencias perfectamente orquestada. No sentí ni alegría ni tristeza, solo la serena satisfacción del trabajo bien hecho. Habían querido borrarme de su mundo, relegarme a un pasado incómodo. Estaban a punto de descubrir que yo no era el pasado. Yo era su futuro. Un futuro que ellos no habían elegido, pero que se habían ganado a pulso. La mujer que había cosido un vestido azul con la esperanza de recibir una sonrisa de su hija, había muerto definitivamente. En su lugar, había una matriarca que había tejido una red financiera con la precisión de una araña. Sofía y Javier eran las moscas que, cegadas por el brillo del sol, habían caído directamente en el centro de la tela. No se darían cuenta de que estaban atrapados hasta que fuera demasiado tarde, y para entonces yo ya estaría observando desde la distancia, esperando el momento adecuado para el siguiente movimiento. El plan no terminaba con su ruina financiera. Eso era solo el principio, la demolición necesaria antes de la reconstrucción. La verdadera lección vendría después, cuando, despojados de todo, tuvieran que enfrentarse a sí mismos, a la vacuidad de sus vidas y a la verdadera medida de su carácter. Les ofrecería una salida, una oportunidad de redención, pero en mis términos. Trabajarían, sudarían y aprenderían que la dignidad no se compra con una tarjeta de crédito, sino que se construye con el esfuerzo de cada día, pero había un detalle que ellos jamás podrían imaginar. El detalle era que el objetivo final no era recuperarlos, sino liberarme a mí misma. Durante años mi felicidad había dependido de su aprobación, de su amor, de mi rol como madre y abuela. Su traición me había mostrado la fragilidad de esa dependencia. Al tomar el control de sus vidas, paradójicamente, estaba reclamando el control de la mía. La lección no era solo para ellos, también era para mí. Estaba aprendiendo a ser Elena, a secas. Una mujer completa por sí misma, cuyo valor no dependía del lugar que otros le asignaran en la mesa. Me senté en el sillón de Ricardo, con la taza de té humeante entre las manos. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en lo que ellos sentirían, en su pánico o su rabia. Pensaba en mi próximo viaje de negocios, en la reunión del consejo de la semana siguiente, en la propuesta de inversión en energías renovables que estaba estudiando. Mi mundo se había expandido más allá de las paredes de esa casa, más allá de los confines de una familia que me había dado por sentada. Ellos se estaban haciendo más pequeños mientras que yo por fin comenzaba a crecer. Sabía que el camino sería largo y solitario. Sabía que me juzgarían, que me llamarían monstruo, desalmada. Pero ya no me importaba la opinión de un mundo que celebra la apariencia por encima de la sustancia. Mi único juez era el hombre que me había legado ese poder, y sentía en lo más profundo de mi ser que él habría aprobado cada uno de mis movimientos. No estaba destruyendo su legado, lo estaba protegiendo de aquellos que no eran dignos de él. Estaba honrando su memoria de la única manera posible, convirtiéndome en la mujer que él siempre supo que era. El teléfono de mi despacho sonó. Era Mateo. El primer burofax ha sido entregado y firmado en el domicilio de su hija, doña Elena. La operación ha comenzado. No respondí de inmediato. Me limité a mirar el cielo azul que se extendía más allá de mi ventana. Un cielo vasto, lleno de posibilidades. Un cielo que, por fin, sentía que me pertenecía. Excelente, Mateo, dije finalmente, con una voz que era la calma personificada. Manténgame informada de los progresos. La partida de ajedrez más importante de mi vida acababa de empezar, y yo movía las piezas blancas. Mi nueva vida como doña Elena no era un disfraz, sino la piel que siempre había estado debajo, esperando el momento de mudar la vieja. La vulnerabilidad se había convertido en autoridad, la tristeza en estrategia. Ya no era una espectadora en la vida de los demás, era la protagonista indiscutible de la mía. Y mi primer acto como tal sería redefinir por completo el concepto de legado familiar. No se basaría en el dinero heredado, sino en las lecciones aprendidas. Y la primera lección, la más dura de todas, estaba a punto de ser impartida con una precisión quirúrgica. El imperio de Ricardo no era solo un conjunto de activos, era un arsenal. Y yo acababa de aprender a manejar cada una de sus armas. No para una guerra de destrucción,
sino para una campaña de educación forzosa. Sofía y Javier se habían matriculado en la Universidad de la Vida, y yo era la rectora, la decana y la única profesora. El curso sería intensivo, sin vacaciones, y con un examen final muy exigente. Demostrar que habían entendido que el amor de una madre no es un derecho, sino un privilegio que, una vez perdido, cuesta mucho recuperar. Pensé en la joven con el pinganillo que me había conducido a mi mesa en la boda. En su eficiencia impersonal. En su mirada que no me veía. Así sería yo ahora. Un agente del cambio, impersonal y eficiente. Mis acciones no estarían guiadas por la emoción, sino por el plan. Sería la fuerza invisible que reconfiguraría su realidad, el arquitecto de su nuevo y mucho más humilde destino. Ellos habían querido un mundo sin mí. Estaban a punto de tenerlo, pero de una forma que nunca hubieran podido prever. La mujer que había conducido 1300 kilómetros por amor, ahora estaba dispuesta a mover continentes financieros por respeto. Mi amor por ellos no había muerto, se había transformado, se había convertido en un amor duro, exigente, el tipo de amor que no te da lo que quieres, sino lo que necesitas. Y ellos necesitaban, desesperadamente, una dosis de realidad. Yo era la encargada de administrársela, sin anestesia. El tratamiento sería doloroso, pero si sobrevivían a él, saldrían siendo personas diferentes. Mejores, esperaba. Pero eso ya no dependía de mí. La tarde cayó, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. El primer día de mi nueva era llegaba a su fin. No había habido gritos ni llamadas desesperadas todavía. Era la calma que precede a la tormenta. Disfruté de ese silencio, saboreándolo como un vino añejo. Era el último instante de paz que tendrían en mucho tiempo, y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, una única certeza se instaló en mi corazón. Ellos habían cometido el error de subestimarme, pero yo no cometería el mismo error con ellos. Estaba preparada para todo. El plan estaba en marcha, y yo sentía una serenidad absoluta. La matriarca había reclamado su trono. No un trono de oro y terciopelo, sino uno forjado en la determinación y el acero de una voluntad inquebrantable. El legado de los olvidados, el legado que Ricardo y yo habíamos construido con sudor y sacrificios, por fin estaba en las manos adecuadas. Manos que no dudarían en podar las ramas podridas para salvar el árbol. La lección de sus vidas estaba a punto de comenzar, y yo sería la única espectadora en primera fila. La transición de víctima a estratega estaba completa. La narrativa de mi vida ya no sería escrita por otros. El bolígrafo lo sostenía yo con una firmeza que me asombraba. Cada capítulo a partir de ahora sería una demostración de poder, inteligencia, y sobre todo, de un amor propio que había tardado 72 años en descubrir. Ellos habían encendido una cerilla para iluminar su propio egoísmo, sin saber que estaban al lado de un reguero de pólvora que conducía directamente al corazón de un imperio. Y la explosión, lenta pero inexorable, acababa de comenzar. No tenía ni idea de cómo acabaría todo, de si algún día sería posible una reconciliación. Pero, por primera vez, el final no me preocupaba. Lo que importaba era el proceso, la ejecución impecable de una justicia que solo yo podía impartir. Ricardo me había dado las herramientas, pero el diseño de la lección era enteramente mío. Y estaba orgullosa de él. Era una obra maestra de la ingeniería emocional y financiera. Una estructura perfecta para demoler un mundo de apariencias, y quizás, solo quizás, construir algo real sobre sus ruinas. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, en la pantalla apareció el nombre de Sofía. Dejé que sonara. 1, 2, 3 veces. Luego, saltó el contestador. No escuché el mensaje. No todavía. Era demasiado pronto. Primero, debían sentir el alcance total del terremoto. Debían experimentar la soledad, el miedo y la impotencia. Solo entonces, cuando estuvieran en el punto más bajo, cuando hubieran perdido toda esperanza, descolgaría el teléfono. Pero la voz que escucharían, no sería la de su madre. Sería la de su acreedora. Me levanté y me acerqué al gran ventanal del despacho. Las luces de la ciudad se extendían a mis pies como una galaxia de diamantes. Durante años, había visto esta misma vista desde la distancia, como algo que pertenecía a otros. Ahora, sabía que una parte significativa de ese firmamento me pertenecía. Ricardo no solo me había dejado una fortuna, me había devuelto el mundo, un mundo en el que yo dictaba las reglas. Y la primera regla de mi nueva orden era muy simple. El respeto no es negociable. La casa de la costa, la empresa, las inversiones, todo eran piezas en un tablero. Y yo por fin veía el juego completo.
Veía los movimientos pasados, las estrategias presentes, y las posibles jugadas futuras. Javier y Sofía solo veían su pequeña esquina del tablero, ajenos a la partida que se estaba librando a una escala mucho mayor. Habían jugado a ser reyes en un tablero prestado, sin darse cuenta de que la reina, la pieza más poderosa de todas, había estado observando en silencio todo el tiempo. Y ahora, era su turno de mover. La metamorfosis de Helena, la viuda invisible, a doña Helena, la matriarca implacable, no fue un acto de magia sino un proceso de alquimia. El dolor fue el plomo, la humillación fue el fuego, y la revelación del legado de Ricardo fue el catalizador que lo transformó todo en el oro puro de la determinación. El poder no me había corrompido. Me había revelado mi verdadera naturaleza. Una naturaleza que había permanecido enterrada bajo capas de deber, sacrificio y amor incondicional. Ahora, estaba libre. Y mi libertad iba a ser su lección más costosa. El silencio de la noche se vio interrumpido por el sonido de un mensaje de texto. Luego otro, y otro. Eran de Sofía. Súplicas, preguntas, acusaciones veladas. No los leí. Apagué el teléfono y lo dejé sobre el CIA. De acuerdo, aquí tienes el bloque 3 de la historia. La ejecución de la lección. Escrito en ***, Spanish, Spain, ***, y siguiendo rigurosamente todas las directrices, especificaciones técnicas y objetivos emocionales solicitados. ***, almohadilla, 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 ***. Acto 3. La lección ***. Bloque 3. La ejecución de la lección ***. La primera pieza de mi meticuloso dominó cayó un martes por la mañana. Mateo me confirmó por teléfono que el burofax, con su lenguaje legal frío e impersonal, había sido entregado en el chalet. El documento, emitido por Promociones Atlántico S.A., informaba a Javier de la ejecución inmediata de la cláusula de reembolso acelerado del préstamo con el que había fundado su empresa. Le concedía 30 días para devolver hasta el último céntimo. Me imaginé la escena. Javier, con su taza de café de diseño en la mano, leyendo el documento primero con incredulidad, luego con una sonrisa de superioridad, asumiendo que se trataba de un error burocrático. No tenía ni idea de que aquel papel no era un error, sino la primera piedra de la avalancha que iba a sepultar su mundo de apariencias. Tal y como había previsto, la primera llamada que recibí fue de Sofía, no de Javier. Su tono era ligero, casi divertido, teñido de esa condescendencia que reservaba para mis supuestas confusiones de anciana. Mamá, no sé qué lío te has hecho con tus gestores, pero nos ha llegado una carta de lo más extraña reclamando el dinero de la empresa de Javi. Es un sinsentido, ¿verdad? Deberías llamar para que lo arreglen, no vaya a ser que te cobren algo que no toca. Escuché su risa despreocupada al otro lado de la línea. La risa de alguien que vive en una burbuja a punto de estallar. Contuve la respiración un segundo, saboreando el momento, la calma antes de la tormenta que yo misma iba a desatar sobre ella. Mi respuesta fue ensayada, pulida hasta la perfección en mis conversaciones con Mateo. No había ni un ápice de emoción en mi voz, solo la eficiencia de una ejecutiva. No es ningún error, Sofía. Es una decisión del Consejo de Administración de la Sociedad Inversora. Te sugiero que Javier hable directamente con mi abogado, el señor Vargas. Él tiene toda la información al respecto. Esto ya no es un asunto familiar, es estrictamente profesional. El silencio que siguió a mis palabras fue denso, pesado, cargado de una confusión que empezaba a mutar en inquietud. Pude oír el engranaje de su mente tratando de procesar una realidad que no encajaba en su esquema. El primer temblor había sacudido sus cimientos. Javier no llamó a Mateo. En su arrogancia llamó directamente a la sede de Promociones Atlántico, exigiendo hablar con el director. Fue una jugada predecible, la de un hombre acostumbrado a salirse con la suya a base de intimidación. Mateo me informó más tarde de que la llamada fue desviada a nuestro departamento legal, donde una abogada junior, previamente instruida, le recitó con una monotonía exasperante los mismos términos del burofax, remitiéndole a su vez al bufete de Vargas y Asociados para cualquier consulta. Javier colgó furioso, atrapado por primera vez en un laberinto burocrático diseñado para agotar su paciencia y demostrarle su absoluta impotencia. Aún no entendía que todas las puertas a las que llamaba me pertenecían. La segunda fase del plan se activó 72 horas después, sincronizada al minuto. El escenario que yo había imaginado se materializó con una precisión casi poética. Mateo me envió un correo electrónico con un único adjunto.
la notificación del banco confirmando la cancelación de todas las tarjetas de crédito corporativas asociadas a la empresa de Javier. El motivo oficial era revisión de la política de riesgo crediticio tras el requerimiento de liquidación de la deuda principal. En mi mente, sin embargo, la escena era mucho más vívida. Veía a Sofía en una de sus boutiques favoritas, con los brazos cargados de bolsas, presentando su tarjeta platino con una sonrisa displicente, solo para verla rechazada. La vergüenza, la humillación pública en su propio terreno. Esa tarde, las llamadas empezaron a inundar mi teléfono. Primero Sofía, con la voz temblorosa de indignación. Mamá, no sé qué está pasando. Me han denegado la tarjeta. He pasado una vergüenza horrible. Mi respuesta fue la misma letanía corporativa. Las tarjetas son un activo de la empresa, Sofía. Y la empresa tiene una deuda pendiente. Es el procedimiento estándar. Luego llamó Javier, esta vez sin rastro de arrogancia, solo pura furia. Gritó, amenazó con demandar, me acusó de estar senil, de haber sido engañada por abogados sin escrúpulos. Le escuché en silencio, dejando que su rabia se estrellara contra mi calma. Cuando terminó, simplemente dije, señor Vargas, le espera Javier. Cualquier otra comunicación será a través de él. El siguiente paso fue congelar las cuentas, no las personales, aún no, sino las de la empresa. La justificación legal era impecable. Como principal acreedor, solicitamos una medida cautelar para evitar la descapitalización de la compañía ante el inminente proceso de liquidación. De la noche a la mañana, Javier se encontró sin acceso a la liquidez que necesitaba para pagar nóminas, proveedores, y lo más importante para él, para mantener su fachada de empresario de éxito. El pánico real comenzó a instalarse. Ya no era una cuestión de vergüenza en una tienda, era una cuestión de supervivencia empresarial. El motor de su mundo de lujo acababa de gripar de forma catastrófica. Mateo me mantenía informada con informes diarios que leía cada mañana con mi primer café, como si fueran el periódico económico. Me detallaba los intentos desesperados de Javier por conseguir financiación de emergencia en otros bancos, solo para ser rechazado una y otra vez. La noticia de que su principal inversor había retirado la confianza se había extendido como la pólvora en los círculos financieros. Nadie quería tocar una empresa marcada por el fracaso. Su reputación, construida sobre mi dinero, se disolvía como un azucarillo en el café. Estaba descubriendo que el prestigio social es un activo mucho más volátil de lo que él jamás había imaginado. Fue entonces cuando empezaron a vender sus cosas. Primero las joyas de Sofía, esas piezas extravagantes que Javier le había regalado en sus aniversarios, compradas por supuesto con los beneficios de la empresa. Luego los relojes de él, símbolos de un estatus que ya no podía sostener. Mateo me informó de que un conocido tasador de la ciudad los había visitado. Sentí una punzada de algo parecido a la lástima, pero la extinguí rápidamente recordando el olor de los crisantemos en aquella boda. Estaban aprendiendo su primera lección sobre el valor real de las cosas, no lo que cuestan, sino lo que te dan por ellas cuando estás desesperado. El golpe de gracia a su vida social y profesional llegó una semana después. Convocamos una junta de accionistas extraordinaria. Al ser yo la propietaria de la inmensa mayoría del capital social, a través de mis holdings, la junta fue un mero trámite. Se votó la destitución de Javier como administrador único por gestión negligente y pérdida de confianza del inversor mayoritario. Fue reemplazado por un administrador concursal nombrado por mí, un hombre de la confianza de Mateo, cuya única misión era supervisar la liquidación ordenada de la empresa. Javier ya no era nadie, ni siquiera en el pequeño reino que creía haber construido. La noticia de su destitución fue el clavo final en el ataúd de su reputación. Dejó de recibir llamadas de socios comerciales y empezó a recibirlas de acreedores. Los amigos que antes los adulaban y los invitaban a sus fiestas exclusivas, ahora cruzaban de acera para no saludarlos. Descubrieron la dura realidad de los círculos en los que se movían. La amistad era una transacción, y ellos ya no tenían nada que ofrecer. Su aislamiento era ahora casi total, una réplica exacta de la soledad que yo sentí en aquella mesa del rincón, pero a una escala mucho mayor. Con la empresa en liquidación, llegó el momento de reclamar los activos físicos. El primer aviso fue para los coches. La empresa de leasing, propiedad de otra de mis filiales, les envió una notificación informando de la rescisión del contrato por el cese de actividad de la empresa arrendataria. Les dieron un plazo de 48 horas para la entrega voluntaria de los vehículos. Me imaginé su incredulidad al leer que sus flamantes deportivos no eran realmente suyos, sino un beneficio laboral que acababan de perder. La ilusión de propiedad es una de las más crueles de desmontar.
Como era de esperar, ignoraron la notificación. La arrogancia es un hábito difícil de erradicar. Así que, una mañana de jueves, 2 grúas de aspecto imponente se presentaron en la puerta de su urbanización. Mateo me envió las fotos que tomó uno de sus asistentes desde una distancia prudencial. Los vecinos curiosos asomados a las ventanas, el rostro pálido de Sofía discutiendo con el operario, Javier tratando de interponerse con una autoridad que ya no poseía. Ver cómo se llevaban sus símbolos de poder, suspendidos en el aire como juguetes rotos, fue una imagen de una justicia poética casi perfecta. El último bastión que les quedaba era la casa. El chalet, su nido dorado. Pero, al igual que los coches, no era suyo. El propietario era Inversiones Inmobiliarias del Sur S.L. Moro. Y ellos eran simplemente inquilinos con un contrato de alquiler preferencial, vinculado al cargo de Javier en la empresa. Con el cargo extinguido, el contrato quedaba anulado. El aviso de desahucio, entregado por un funcionario judicial, fue el golpe más duro de todos. Les daban el plazo legal mínimo para desalojar la propiedad. El santuario que habían construido para aislarse del mundo, se había convertido en su prisión, y ahora los estaban echando de ella. Las llamadas de Sofía se volvieron un torrente de lágrimas y súplicas. Ya no había indignación, solo un miedo primario y desnudo. Mamá, por favor, nos vamos a quedar en la calle. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? No lo entiendo. Su pregunta me golpeó, no por su angustia, sino por su genuina ceguera. Después de todo lo que había pasado, todavía no era capaz de conectar sus acciones con estas consecuencias. Su falta de autoconciencia era abismal. El mundo de los negocios es así, Sofía, le respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. A veces, las inversiones no salen bien. Javier intentó una última jugada desesperada. Contrató a un abogado para impugnar el desahucio. Fue un esfuerzo patético. Mateo se encargó personalmente del caso. En una vista preliminar que duró menos de 15 minutos, presentó la documentación que acreditaba la titularidad de la propiedad y la cláusula de rescisión del contrato. El juez desestimó la demanda de Javier con costas. No solo perdió, sino que además contrajo una nueva deuda. Estaba aprendiendo que la ley, al igual que el dinero, es una herramienta que responde a quien sabe manejarla, y él se había quedado sin ningún tipo de poder. Los días previos al desalojo, según los informes de Mateo, fueron un caos de cajas de mudanza y discusiones a gritos que se oían desde la calle. Estaban desmantelando su vida, obligados a decidir qué se quedaban y qué abandonaban. La mayor parte de sus muebles y objetos de lujo, tuvieron que venderlos a precio de saldo a tiendas de segunda mano. El proceso de empaquetar una vida es un ejercicio de humildad forzosa. Te obliga a sopesar el valor real de tus posesiones, a enfrentarte al peso muerto de tus caprichos. Estaban purgando su exceso aunque fuera en contra de su voluntad. El día del desahucio, no sentí el impulso de ir a verlo. No necesitaba presenciar su derrota en persona. Me bastaba con la confirmación de Mateo. Recibí un mensaje suyo a mediodía. La propiedad ha sido desalojada y las cerraduras han sido cambiadas. La operación ha concluido con éxito. Leí el mensaje y miré por la ventana de mi despacho. El sol brillaba. No sentí euforia ni alegría, solo la tranquila y serena satisfacción de un plan ejecutado a la perfección. La demolición había terminado. Ahora, sobre los escombros, comenzaría la verdadera lección. No supe nada de ellos durante casi una semana. El silencio era absoluto. Supuse que se habían refugiado en casa de algunos de los pocos amigos que les quedaban, lamiéndose las heridas y tratando de entender la magnitud del cataclismo que había arrasado sus vidas. Les di ese tiempo. Necesitaba que tocaran fondo, que sintieran el frío de la incertidumbre más absoluta. Necesitaba que llegaran a un punto, en el que cualquier salida, por humilde que fuera, les pareciera un salvavidas. Solo en la desesperación total se puede apreciar el verdadero valor de una mano tendida. Una noche de tormenta mientras el viento aullaba fuera y la lluvia golpeaba los cristales de mi casa, sonó el timbre. No el teléfono sino el timbre de la puerta. Sabía quiénes eran antes incluso de mirar por la judía. Estaban allí, en mi porche empapados por la lluvia, con el aspecto de 2 náufragos que han llegado a la orilla después de una tempestad. Sofía llevaba una maleta pequeña, Javier no llevaba nada. Sus rostros estaban despojados de toda arrogancia, de toda belleza artificial. Solo quedaba el cansancio, la derrota y una vulnerabilidad que nunca antes les había visto. Abrí la puerta y me aparté para dejarlos pasar sin decir una palabra. Entraron en el salón, dejando un rastro de agua en el parqué. El contraste entre ellos, con sus ropas baratas y mojadas, y el cálido y ordenado refugio de mi hogar era brutal.
Javier intentó hablar, articular alguna amenaza o algún reproche, pero su voz se quebró. La rabia se le había agotado, consumida por semanas de estrés y humillación. Se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos en un gesto de rendición total. Todo el peso de su fracaso cayó sobre él en ese instante. Fue Sofía quien finalmente rompió el silencio. Se quedó de pie en medio del salón, temblando, no solo de frío. Me miró directamente a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no vi a la mujer superficial y egoísta, sino a la niña asustada que se había perdido. Su voz fue apenas un susurro roto por el llanto. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué nos has hecho esto? La pregunta no era una acusación, sino una súplica genuina por entender. El momento que tanto había esperado, el clímax de mi estrategia, había llegado. Era la hora de la verdad. Me serví un vaso de agua con una calma que debió parecerles inhumana. No les ofrecí nada. Los dejé en su incomodidad, en su desesperación. Me senté en el sillón de Ricardo, mi trono, y los observé durante un largo minuto. ¿Por qué? Repetí su pregunta con una voz serena y cortante. Me sorprende que todavía no lo sepas, Sofía. Pero ya que preguntas te lo voy a explicar. No con emociones, sino con hechos, como en un informe de daños. Mi tono no era el de una madre dolida, sino el de una auditora presentando sus conclusiones. Todo empezó con un viaje de 1300 kilómetros. Comencé, mi voz llenando el silencio del salón, solo interrumpida por el sonido de la lluvia. Un viaje que hice con un vestido azul cosido a mano y el corazón lleno de ilusión. La ilusión de ver a mi única hija en el día más feliz de su vida. Describí cada detalle de aquella tarde. La mueca de fastidio, la excusa del error de organización, la mesa del rincón junto a los desconocidos, casi oculta tras las hortensias. Les obligué a visualizar la escena desde mis ojos, a sentir el peso de cada uno de esos pequeños pero crueles desprecios. Vi vuestra felicidad desde la distancia, continué, como una extraña viendo una película a la que no había sido invitada. Y entonces, oí la voz de tu marido, Sofía. Clara y nítida. Repetí las palabras exactas de Javier. Tranquila, cariño, es solo tu madre y su manía de aparecer. Mañana volverá a su pequeño mundo y podremos seguir con el nuestro. Clavé mi mirada en Javier, que levantó la cabeza, con el rostro pálido como el de un fantasma. Pero lo peor no fueron tus palabras, Javier. Lo peor, dije, girándome hacia mi hija, fue tu silencio. Tu silencio cómplice fue la firma de mi sentencia de exilio. Sofía sollozó, un sonido ahogado y lastimero. Mamá, yo no sabía. La interrumpí con un gesto de la mano. No, no sabías. Ninguno de los dos sabíais nada. ¿No sabíais que el hombre cuyo legado despreciabais, mi marido, vuestro padre y suegro, no era solo un constructor, sino un genio financiero? ¿No sabíais que la casa en la que vivíais, la empresa que os daba de comer, los coches que conducíais, todo, absolutamente todo, me pertenecía? La revelación cayó sobre ellos con la fuerza de un rayo, dejándolos sin aire, con los ojos desorbitados por la incredulidad. ¿Me subestimasteis?, afirmé, mi voz ahora dura como el acero. Me visteis como una anciana tonta y sentimental, una figura decorativa a la que se puede apartar cuando estorba. Creísteis que mi mundo era pequeño, pero mi mundo es el dueño del vuestro. Cada céntimo que habéis gastado, cada lujo que habéis disfrutado, ha salido de mi bolsillo, bajo mi permiso tácito. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. Decidisteis borrarme de vuestras vidas. Así que yo, simplemente, decidí borrar vuestras vidas de mis cuentas. Es pura lógica empresarial. Me volví para enfrentarlos. Javier estaba lívido, sin palabras. Sofía me miraba con una mezcla de horror y una incipiente comprensión. La lección no ha sido sobre el dinero, les aclaré. El dinero es solo la herramienta. La lección es sobre ver, sobre el respeto, sobre las consecuencias. Nunca me visteis. Mirabais a través de mí y solo veíais un cajero automático, una niñera gratuita, una reliquia de un pasado que os avergonzaba. Esta lección, por dura que sea, os está obligando a abrir los ojos, a veros a vosotros mismos y a verme a mí. Hubo un largo silencio, roto solo por la tormenta exterior y los sollozos de mi hija. Había expuesto toda la verdad, había desmantelado su realidad, y la había reconstruido bajo mis propios términos. El poder en esa habitación había cambiado de manos de forma absoluta e irrevocable. Ya no eran la pareja de éxito y la madre dependiente. Eran dos suplicantes frente a la mujer que tenía en sus manos el control total de su futuro. La capitulación era su única opción.
Estaban rotos, y yo estaba a punto de ofrecerles la única forma de reconstruirse. Pero yo no soy como vosotros, dije, mi voz suavizándose un ápice, no por compasión sino por estrategia. Yo no os voy a abandonar en un rincón. Os voy a dar una oportunidad, no de volver a lo de antes, eso se ha acabado para siempre. Os ofrezco una oportunidad de empezar de cero. De verdad. Me acerqué a la mesa del despacho y cogí 2 carpetas que Mateo me había preparado. Las lancé sobre la mesa de centro, frente a ellos. El sonido sordo de los documentos fue como el martillo de un juez dictando sentencia. Ahí dentro, expliqué, señalando las carpetas, hay 2 contratos de trabajo. Puestos de nivel básico en uno de mis almacenes logísticos en las afueras de la ciudad. El turno de noche. El sueldo es el mínimo interprofesional. Les describí las condiciones sin adornos. Trabajo físico, horarios exigentes, un entorno sin ningún tipo de glamour. Y también incluye el alquiler de un pequeño piso de empresa en un barrio obrero. Funcional, limpio y sin lujos. 2 habitaciones, una cocina y un baño. Nada más. Levanté la vista y los miré fijamente, a uno después del otro. Esa es mi oferta. Es eso, o la calle. Tenéis hasta mañana por la mañana para decidir. Si aceptáis, empezaréis a trabajar el lunes. Aprenderéis lo que cuesta ganar cada euro, lo que significa un techo sobre vuestras cabezas, y un plato de comida caliente. Aprenderéis a valorar las cosas por su utilidad, no por su marca. Mi oferta no era un acto de generosidad, era la siguiente fase de su reeducación. Un campo de entrenamiento para el alma, diseñado por mí. Javier me miró con odio, pero era un odio impotente, el de una fiera enjaulada. Sabía que no tenía elección. Sofía, sin embargo, parecía ver más allá. En su mirada devastada, vi un destello de algo que no esperaba. Alivio. El alivio de que el castillo de naipes se hubiera derrumbado. De que la presión por mantener las apariencias hubiera terminado. Quizás, solo quizás, en el fondo de su ser, estaba cansada de la vida que llevaba. La lección, concluí, volviendo a mi sillón, apenas ha comenzado. Vuestra redención no me la vais a pedir a mí. Se la vais a ganar a vosotros mismos, con el sudor de vuestra frente. El silencio que se apoderó de la sala era el de la aceptación. La tormenta exterior amainaba, como si la propia naturaleza reconociera que el clímax de la confrontación había pasado. Les había quitado todo, pero a cambio les había ofrecido un camino. Un camino duro, escarpado y humilde, pero un camino al fin y al cabo. No era el futuro que ellos habían planeado, pero era el futuro que se habían ganado a pulso con su crueldad y su ceguera. La decisión era suya, pero la respuesta ya estaba escrita en sus rostros derrotados. Habían capitulado. Mientras los veía allí, empapados y rotos en mi salón, no sentí triunfo. Sentí el frío peso de la responsabilidad. Me había convertido en la arquitecta de sus destinos, en la jueza y verdugo de sus vidas pasadas. Era un poder inmenso, y lo ejercía con una claridad y una determinación que me asustaban y me fortalecían a partes iguales. La mujer que había llorado en el coche volviendo de la boda había muerto y había sido enterrada. En su lugar estaba doña Elena, una matriarca que había aprendido que el amor, a veces, debe ser una fuerza implacable para poder sanar. Les indiqué la habitación de invitados con un gesto de la cabeza. Podéis pasar la noche aquí, mañana por la mañana quiero vuestra respuesta. Se levantaron como autómatas y se dirigieron hacia el pasillo. No se miraron entre ellos, eran 2 extraños unidos por una catástrofe común. Cuando desaparecieron, me quedé sola en el salón, escuchando el eco de mis propias palabras. La ejecución de la lección había sido un éxito. Ahora comenzaba la parte más difícil. Observar si la semilla de la humildad que acababa de plantar a la fuerza sería capaz de germinar en un terreno tan yermo. La calma que sentí no era de paz, sino de control. Había retomado las riendas no solo de mi patrimonio sino de mi propia narrativa. Ya no era una nota a pie de página en la historia de éxito de mi hija, sino la autora principal de la suya y de la mía. El poder que Ricardo me había legado no era una carga, sino una herramienta de precisión con la que estaba esculpiendo una nueva realidad, una en la que el respeto era la moneda de cambio fundamental, y la dignidad no era negociable. La lección impartida esa noche resonaría en sus vidas para siempre. Miré por la ventana. La lluvia había cesado y un atisbo de luna se abría paso entre las nubes. La tormenta había pasado, tanto fuera como dentro de mi casa. El orden había sido restaurado, pero era un nuevo orden, uno forjado por el dolor y la determinación. El viejo mundo de apariencias y privilegios inmerecidos había sido demolido hasta sus cimientos. Sobre esas ruinas, les ofrecía la oportunidad de construir algo real, algo suyo.
Si lo harían o no, ya no era mi responsabilidad. Yo les había dado la lección. Aprenderla dependía enteramente de ellos. El enfrentamiento no había sido una explosión de ira, sino una disección quirúrgica de la verdad. Les había mostrado el reflejo de sus acciones con una nitidez que no podían ignorar. Cada paso de mi plan, desde el burofax hasta esta conversación final, había sido diseñado para llevarlos a este preciso momento de rendición incondicional. No había cabos sueltos, ni resquicios para la duda. Eran prisioneros de una jaula que ellos mismos habían construido con su desprecio, y yo era la única que tenía la llave. Y solo la abriría cuando estuviera segura de que habían entendido el por qué estaban encerrados. La sensación de catarsis fue profunda pero no jubilosa. Era la satisfacción sombría de una tarea necesaria y difícil que se ha completado. Había vengado a la mujer del vestido azul, a la madre invisible, pero lo había hecho no con el fuego de la venganza, sino con el hielo de la justicia. Les había despojado de todo lo material para darles la oportunidad de recuperar algo mucho más valioso: su humanidad. Era una apuesta arriesgada, pero después de lo que me habían hecho, ya no tenía nada que perder, y quizás, ellos tenían un alma que ganar. Me dirigí a mi dormitorio sintiendo el peso de cada una de las decisiones tomadas. La casa estaba en silencio, un silencio diferente al de las semanas anteriores. Ya no era el silencio de la soledad, sino el silencio del poder, de la autoridad incuestionable. Me había convertido en el centro gravitacional de sus vidas, el sol en torno al cual sus planetas ahora destruidos se verían obligados a orbitar. La matriarca no solo había regresado de su exilio, sino que había rediseñado el sistema solar familiar a su imagen y semejanza. El plan de ejecución había funcionado más allá de mis expectativas. No solo había desmantelado su riqueza, sino también su unión. La crisis había expuesto las grietas de su relación, una alianza basada más en la conveniencia y el estatus que en un afecto real. Ahora, despojados de todo lo que los unía superficialmente, tendrían que enfrentarse el uno al otro como lo que eran: dos personas rotas y solas. Su reconstrucción, si es que llegaba, tendría que ser individual antes que conjunta. Les había quitado sus muletas para obligarlos a aprender a caminar por sí mismos. La oferta de los trabajos en el almacén era una obra maestra de la crueldad calculada y la justicia poética. Los obligaría a experimentar una vida de trabajo duro y anónimo, la antítesis de su existencia anterior. Les enseñaría el valor del dinero a través del sudor y el cansancio. Cada músculo dolorido, cada mañana de madrugón, sería un recordatorio constante de su caída y de la única persona que les había ofrecido una salida. No era una mano amiga, era la mano de su carcelera ofreciéndoles el pan y el agua de la supervivencia. Mientras me preparaba para dormir, mi mente repasó los acontecimientos de la noche. La imagen de sus rostros al desvelarles la verdad se quedó grabada en mi memoria. La incredulidad, el horror, la lenta y dolorosa comprensión. Ese era mi verdadero trofeo, mucho más valioso que todo el dinero del mundo. Era la prueba de que mi mensaje había sido recibido con una claridad brutal. La lección no era solo financiera, era existencial. Les había obligado a mirarse en un espejo que reflejaba no su apariencia, sino su esencia, y la imagen les había aterrorizado. El poder, descubrí esa noche, no reside en tener mucho, sino en ser capaz de quitarlo todo. Ricardo me había legado un imperio, pero yo había aprendido a manejarlo como un arma no de destrucción, sino de deconstrucción. Había desarmado sus vidas con la precisión de un experto artificiero, cortando los cables correctos en el orden correcto para provocar un... De acuerdo, aquí tienes el bloque 4 de la historia, la nueva orden, escrito en *** Spanish, Spain, ***, y siguiendo rigurosamente todas las directrices, especificaciones técnicas y objetivos emocionales solicitados. ***, ***, Acto 4. La reafirmación ***. Bloque 4. La nueva orden ***. Aceptaron mi oferta, por supuesto. No tenían otra alternativa. A la mañana siguiente, con el sol aún pálido en el horizonte, firmaron los contratos sobre la mesa de centro de mi salón, con la caligrafía temblorosa de quien firma una rendición incondicional. No hubo más lágrimas por parte de Sofía ni más furia impotente por parte de Javier. Solo un silencio pesado, la quietud de quienes han perdido una guerra que ni siquiera sabían que estaban librando. Los vi marcharse en un taxi que yo misma había pagado, con sus 2 maletas y las carpetas que contenían las llaves de su nueva y humilde vida. No sentí el más mínimo atisbo de triunfo, sino la sombría y pesada satisfacción de una cirujana que ha completado una amputación necesaria para salvar al paciente.
La parte dolorosa había terminado. Ahora comenzaba la lenta y ardua rehabilitación. Las primeras semanas fueron, tal y como había previsto, un calvario para ellos. Mateo me hacía llegar los informes semanales del supervisor del almacén, un hombre rudo y eficiente llamado Román. Sus notas eran escuetas pero reveladoras. Describían a un Javier cuya arrogancia se disolvía con cada caja que levantaba, su cuerpo, acostumbrado a los gimnasios de élite, doblegándose ante el agotamiento real del trabajo físico. Hablaban de una Sofía con las manos agrietadas por el cartón, aprendiendo a marchas forzadas a manejar la carretilla elevadora, sus ojos a menudo enrojecidos por el llanto contenido y la falta de sueño. Estaban pagando el precio de su antigua vida con el sudor de sus cuerpos, una moneda que nunca antes habían necesitado utilizar, y cuyo valor estaban descubriendo de la forma más brutal posible. Mientras ellos se sumergían en su nueva realidad, yo abracé la mía por completo. La mujer que había vivido a la sombra de su familia desapareció para siempre. Me convertí en doña Elena, no solo de nombre sino de hecho. Mi agenda se llenó de reuniones del consejo, de viajes de negocios a Frankfurt y a Londres, de cenas con banqueros y analistas que escuchaban mis opiniones con un respeto que me resultaba extrañamente familiar. Descubrí que el lenguaje de las finanzas y la estrategia no me era ajeno. Había estado latente en mí, absorbido durante años de conversaciones con Ricardo. Estaba honrando su legado no como una guardiana pasiva, sino como una líder activa, expandiendo el imperio con mi propia visión y mi propia firma. El tiempo, ese gran escultor de realidades, comenzó a hacer su trabajo. Pasaron los meses, y los informes de Román empezaron a cambiar de tono sutilmente. Ya no hablaban de torpeza, o de orgullo herido. Mencionaban que Javier, a pesar de su agotamiento, nunca llegaba tarde, y que había aprendido a anticiparse a las necesidades de la cadena de carga. Destacaban que Sofía se había vuelto sorprendentemente eficiente en la gestión de inventarios, desarrollando incluso un pequeño sistema de organización por colores que agilizaba el trabajo de su equipo. No había elogios, solo la constatación de hechos. Estaban dejando de luchar contra su destino para empezar a habitarlo, construyendo una nueva identidad, a base de disciplina y rutina. Una tarde de otoño mi teléfono personal sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero algo me impulsó a contestar. Era Sofía. Su voz era diferente, más baja, sin el tono cantarín y superficial de antes. No llamó para pedir nada, ni para quejarse. Llamó para decirme que, con el dinero que habían ahorrado durante 3 meses, habían comprado una pequeña cafetera de segunda mano. El café del almacén es horrible, mamá, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, oí un rastro de humor genuino en su voz. Ahora, por las mañanas, al menos tenemos eso. Un café decente. Aquella confesión, tan simple y tan profunda, fue el primer indicio de que la lección estaba echando raíces. Mi reacción a su llamada fue de una calma analítica. No dejé que la emoción me embargara. Agradecí la información con cortesía y colgué. Para mí, aquella cafetera no era un símbolo de reconciliación, sino un dato positivo en un complejo proceso de reeducación. Demostraba que estaban aprendiendo a encontrar valor en las pequeñas cosas, a celebrar los logros ganados con esfuerzo, por modestos que fueran. Era un hito importante en su terapia de humildad forzosa. Pero yo sabía que el camino era aún muy largo. Mantuve mi distancia emocional, consciente de que un solo gesto de debilidad por mi parte podría hacerles creer que la lección había terminado, cuando en realidad apenas había superado su primera fase. A través de los registros de la empresa, conocía cada detalle de su nueva vida. El apartamento de 2 habitaciones en el barrio obrero era funcional hasta el extremo, con muebles básicos proporcionados por la compañía. Las paredes, imaginaba, estarían desnudas, sin los cuadros de arte contemporáneo ni las fotografías de viajes exóticos que adornaban su antiguo chalet. Su existencia se había reducido a lo esencial: trabajo, descanso, y la constante preocupación por llegar a fin de mes. Estaban viviendo la vida de millones de personas a las que ellos, desde su atalaya de privilegio, nunca habían visto realmente. Ahora eran parte del paisaje que antes solo observaban con indiferencia desde la ventanilla de sus coches de lujo. La transformación más profunda fue la de Javier. El hombre que había basado toda su identidad en el éxito financiero y la apariencia social, se vio despojado de ambos. El trabajo físico día tras día, no solo agotó su cuerpo sino que demolió su ego. Román me contó un incidente revelador. Un compañero nuevo, un inmigrante joven, tuvo dificultades para mover una carga pesada. Javier, sin que nadie se lo pidiera, detuvo su propio trabajo para ayudarle, enseñándole la técnica correcta para no lesionarse la espalda. Fue un acto de camaradería anónimo, sin público que lo aplaudiera.
Fue la primera vez que demostraba un valor que no se podía cotizar en bolsa: la empatía. Cada decisión que tomaba al frente del holding la hacía pensando en Ricardo. Sentía su presencia en la sala de juntas, en la firma de cada contrato importante. No como un fantasma, sino como un principio rector. Estaba segura de que él no habría querido que su fortuna se convirtiera en un veneno que corrompiera a su descendencia. Al forzar a Sofía y a Javier a esta dura prueba, no solo los estaba salvando de su propia superficialidad, sino que estaba protegiendo la esencia misma del trabajo de toda una vida de mi marido. Un legado basado en el esfuerzo, la inteligencia y la integridad, no en el despilfarro y la arrogancia. Mi propia vida social floreció de una manera que nunca hubiera imaginado. Dejé de ser una viuda solitaria para convertirme en una de las filántropas más respetadas de la ciudad. Creé la Fundación Ricardo Montero, dedicada a becas de formación profesional para jóvenes sin recursos. En las galas benéficas, ya no era una invitada invisible, sino la anfitriona, la mujer cuya firma en un cheque podía cambiar el futuro de cientos de personas. Mi nuevo círculo social no estaba formado por nuevos ricos que hablaban de yates, sino por médicos, artistas y científicos que hablaban de proyectos y de ideas. Por primera vez en mi vida, me sentía parte de conversaciones que realmente importaban. La comunicación con Sofía se mantuvo esporádica y funcional. A veces me enviaba un correo electrónico para notificar un problema con su nómina, o para solicitar un día libre por enfermedad. Siempre con un lenguaje formal y respetuoso, como cualquier otro empleado. Cada uno de esos correos era una victoria silenciosa para mí. Demostraba que había entendido y aceptado las nuevas reglas del juego. La jerarquía había sido restablecida de forma irrevocable. Yo era la presidenta de su empresa, la dueña de su casa, la arquitecta de su realidad. Ella era una empleada. La relación madre-hija, tal y como la conocíamos, había muerto para siempre. Una de mis primeras grandes decisiones como presidenta fue vender el chalet donde habían vivido. La operación se cerró rápidamente, generando una plusvalía considerable. No me quedé con el dinero. Lo transferí íntegramente a la Fundación Ricardo Montero, creando un nuevo fondo específico para financiar la construcción de viviendas sociales, en barrios desfavorecidos. La noticia apareció en la prensa económica. El símbolo de su opulencia y de mi humillación, se transformó en un hogar para familias que realmente lo necesitaban. Fue un acto de justicia poética que cerraba un capítulo doloroso, y abría uno de esperanza para otros. Un asunto me preocupaba profundamente: mis nietos. No podía permitir que pagaran el precio de la arrogancia de sus padres. A través de Mateo, establecí un fideicomiso anónimo a su nombre, gestionado por el banco, que cubriría todos sus gastos de educación hasta la universidad, incluyendo actividades extraescolares y material. Sofía y Javier nunca sabrían el origen de esos fondos. Creerían que se trataba de una beca del Estado o de alguna organización. Los niños seguían visitando a sus padres en el pequeño apartamento los fines de semana. Estaban aprendiendo una lección diferente a la de sus compañeros, que el amor no se mide por el tamaño de la casa ni por la marca de los juguetes. Hubo noches en las que la soledad pesaba y me preguntaba si había ido demasiado lejos. ¿Echaba de menos a mi hija, a la familia que creía tener? Sí, echaba de menos el ideal, la fantasía. Pero la realidad era que esa familia había sido una ilusión construida sobre mi abnegación y su egoísmo. La paz que sentía ahora, la dignidad recuperada, el respeto que me había ganado a mí misma, valían mucho más que la farsa de una felicidad familiar tóxica. Había cambiado el calor de un fuego fatuo por la serena y sólida luz de mi propia independencia. No me arrepentía de nada. Un día, Román me llamó directamente, algo que nunca había hecho. Quería informarme de algo que no quería poner por escrito. Durante un inventario nocturno, descubrieron un error que había provocado un descuadre significativo. La culpa era de un empleado que había falsificado unas firmas. Javier, que estaba en ese turno, se dio cuenta de la discrepancia y en lugar de ignorarla o de culpar al responsable, pasó toda la noche revisando albaranes hasta encontrar el origen del problema. Podría haberse atribuido el mérito, pero se lo comunicó a Román y defendió al compañero, argumentando que había sido un error fruto de la presión. Estaba aprendiendo el significado del honor. Mi relación con Mateo Vargas trascendió lo profesional. Se convirtió en mi confidente, mi consejero y me atrevería a decir, mi mejor amigo. Cenábamos juntos una vez por semana, no para hablar de balances y dividendos, sino de la vida, de libros, de música. Él había sido el único testigo de mi transformación completa, desde la viuda rota hasta la matriarca implacable. Su lealtad inquebrantable a Ricardo se había transferido a mí, pero ahora estaba teñida de una admiración que sentía genuina.
En un mundo de apariencias, Mateo era mi ancla a la realidad, el único que conocía todas las facetas de doña Elena. Una tarde, investigando los registros de formación de la empresa, descubrí que Sofía se había inscrito en un curso online de logística y gestión de cadena de suministro. Lo pagaba a plazos con su exiguo sueldo y estudiaba por las noches, después de sus agotadoras jornadas en el almacén. Ese descubrimiento me conmovió más que la llamada por la cafetera. No estaba simplemente soportando su castigo, estaba intentando construir un futuro, por modesto que fuera. Estaba invirtiendo en sí misma, utilizando las herramientas que tenía a su alcance. La semilla de la autosuficiencia, que yo había plantado a la fuerza, estaba empezando a germinar. Decidí pasar una temporada en la casa de la costa. La había redecorado por completo, deshaciéndome de los viejos muebles cargados de recuerdos agridulces. Ahora era un espacio minimalista, elegante y funcional, lleno de luz y de libros. Un refugio para mi mente, no para mi corazón. Caminar por la orilla al amanecer ya no me traía la imagen de la boda ni el olor de los crisantemos. Ahora solo sentía la brisa salada en mi rostro y una profunda sensación de paz. Aquel lugar que ellos habían querido vender como un activo improductivo, se había convertido en el símbolo definitivo de mi libertad y mi renacimiento. Se cumplió un año exacto desde la boda. La fecha estaba marcada en mi calendario no como un aniversario doloroso, sino como el día de mi independencia. Pasé la jornada en mi despacho, revisando los resultados anuales del holding. El crecimiento había sido del 15% bajo mi dirección. Miré por la ventana, hacia el horizonte de la ciudad que ahora sentía como mi tablero de juego, y reflexioné sobre el abismo que separaba a la mujer que era hoy de la anciana ilusa que había cosido un vestido azul con la esperanza de una sonrisa. Había perdido una hija, pero había ganado un imperio y, lo más importante, me había ganado a mí misma. Ese mismo fin de semana, tomé una decisión impulsiva, algo muy poco característico en mí. Conduje hasta su barrio. No avisé. Era una visita de inspección, una auditoría final a mi proyecto más personal y complejo. El viaje fue el reverso exacto del que hice para la boda. En lugar de un paisaje de lujo y exclusividad, me adentré en calles modestas, de edificios idénticos y ropa tendida en los balcones. No sentía nervios, sino la fría curiosidad de una científica a punto de observar el resultado de su experimento. Aparqué mi coche, un sedán elegante pero discreto, a una manzana de distancia y caminé hacia su portal. El edificio era exactamente como lo había imaginado, limpio, anónimo, sin un solo detalle que denotara algo más que pura funcionalidad. Subí los 3 pisos a pie, escuchando el eco de mis pasos en la escalera de terrazo. El aire olía a guisos caseros y a productos de limpieza baratos. Un universo sensorial completamente ajeno al que ellos habían habitado. Me detuve frente a su puerta, la 3 grada B, y llamé al timbre. El sonido, estridente y común, pareció resonar en el silencio del rellano durante una eternidad. Contuve la respiración, preparada para cualquier reacción, desde el pánico hasta el resentimiento. Fue Sofía quien abrió la puerta. Su aspecto me impactó. Estaba más delgada, sin una gota de maquillaje, y vestía unos sencillos vaqueros y una camiseta de algodón. Pero la verdadera transformación estaba en sus ojos. Habían perdido el brillo artificial de la superficialidad y la insatisfacción. Ahora eran más oscuros, más profundos, y me miraban con una calma cansada, una aceptación que me desarmó. No hubo un grito de sorpresa, ni una mueca de miedo, solo un leve ensanchamiento de sus pupilas, y un susurro casi inaudible. «Mamá». Me apartó para que entrara, como si mi visita fuera, de alguna manera, inevitable. El apartamento era tan pequeño y humilde como indicaban los planos. Estaba escrupulosamente limpio y ordenado pero despojado de cualquier personalidad. Los muebles eran los que la empresa proporcionaba, funcionales y sin alma. Sin embargo, en un rincón, vi una pequeña estantería con libros de texto sobre logística, y en el alféizar de la única ventana, una pequeña maceta con una planta verde y saludable. Eran pequeños signos de vida, de un esfuerzo por crear un hogar en medio de la desolación, como flores creciendo en las grietas del asfalto. Eran la prueba de que no se habían limitado a sobrevivir, estaban intentando vivir. Javier estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina, leyendo el periódico. Se levantó al verme. El cambio en él era aún más drástico. Había perdido peso, pero había ganado una constitución fibrosa, la de un hombre que trabaja con su cuerpo. Sus manos, antes cuidadas con manicuras, ahora eran las manos de un obrero, con callos y pequeños cortes. Levantó la vista y me miró. No había odio en sus ojos, ni la sombra de su antigua arrogancia,
solo un cansancio profundo y una especie de respeto a regañadientes. Inclinó la cabeza en un gesto mínimo, un reconocimiento silencioso de mi poder. ¿Quieres un café? La pregunta de Sofía rompió el tenso silencio. Señaló con la cabeza la pequeña cafetera que descansaba sobre la encimera, el trofeo de sus primeros ahorros. Era una ofrenda de paz, el único lujo que podían compartir, un gesto de hospitalidad que trascendía nuestra complicada historia. Era la primera vez en más de un año que me ofrecía algo que no fuera una queja o una exigencia. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Aceptar ese café era aceptar que algo, fundamentalmente, había cambiado entre nosotros, que una nueva dinámica era, quizás, posible en el futuro. Me senté en una de las dos sillas del minúsculo salón mientras ella preparaba el café. El silencio no era incómodo sino expectante. Javier se quedó de pie, apoyado en el marco de la puerta de la cocina, observando la escena como un espectador. Me entregaron la taza, barata y ligeramente desconchada, y el aroma del café llenó el pequeño espacio. Era un momento surrealista. La mujer que controlaba un imperio multimillonario sentada en un piso de barrio obrero, compartiendo la bebida más humilde con las dos personas cuya vida había desmantelado y reconstruido a su antojo. Sostuve la taza caliente entre mis manos y sentí que era el tratado de paz más elocuente que jamás se firmaría. La conversación fue breve y extrañamente normal. No mencionamos el pasado, ni el dinero ni la traición. Sofía me habló de su curso online, de lo difícil que le resultaba la estadística. Javier comentó un nuevo sistema de organización que habían implementado en el almacén, para reducir los tiempos de carga. Hablaban de su trabajo con un conocimiento y un interés que nunca tuvieron por la empresa de marketing digital. Hablaban de problemas reales, de soluciones prácticas. Estaban anclados en una realidad tangible, una que yo les había impuesto pero que ellos estaban haciendo suya. Al mirarlos, ya no veía a los monstruos egoístas de la boda. Veía a dos supervivientes, dos personas que habían sido sometidas a una prueba extrema y no se habían roto. La arrogancia había sido reemplazada por la resiliencia. La superficialidad, por una dura y ganada profundidad. La lección no solo les había enseñado el valor del dinero, les había enseñado el valor de sí mismos, un valor que no dependía de posesiones externas. En los ojos de mi hija por fin, vi a una mujer adulta, no a la niña mimada que había sido. La lección, mi terrible y necesaria lección, había sido asimilada. Me levanté para marcharme. La visita había cumplido su propósito. Me acompañaron hasta la puerta en silencio. No hubo abrazos ni promesas. La herida era demasiado profunda para cerrarse con gestos sencillos. Pero mientras me giraba para irme, Sofía dijo dos palabras que resonaron en el hueco de la escalera. Gracias, mamá. No estaba claro si agradecía la visita, el café o la lección que le había costado todo. Entendí que era por todo ello. Fue el reconocimiento de que, a través de la crueldad, yo le había ofrecido el regalo más difícil y valioso de todos, una segunda oportunidad. Conduje de vuelta a mi casa, no a la de la ciudad, sino a mi refugio en la costa. Llegué al atardecer. Me senté en la terraza, con el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla. El cielo se teñía de naranjas y púrpuras. El perdón no había sido concedido, ni siquiera solicitado. La reconciliación era un horizonte lejano y quizás inalcanzable, pero esa noche por primera vez, sentí que era posible. La nueva orden se había establecido firmemente. El legado de Ricardo estaba a salvo. Y doña Elena, la mujer que se había forjado en el fuego de la traición, por fin, estaba en paz.